Hoy nos toca edición de día viernes. Llegó el fin de la semana, una semana tan esperada, tan polémica porque los mercados habían reaccionado mal, el dólar blue se escapaba, los dólares financieros se escapaban, los bonos caían, el riesgo país subía porque el acuerdo con el Fondo Monetario no llegaba. Bueno, finalmente hoy a la mañana ahí hay una diferencia de interpretación, pero el gobierno anunció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional, a través de un comunicado, habló de un entendimiento. De hecho, hay que mirar bien el comunicado del FMI, porque habla de un entendimiento y ahí señala que los equipos técnicos, tanto del FMI como del gobierno argentino, van a tener que seguir trabajando para lograr un acuerdo que luego se debería ser refrendado por la mesa o el buró del FMI. De todas maneras, este entendimiento o preacuerdo que fue anunciado por el gobierno fue una buena noticia, el dólar bajó, los mercados se calmaron, algo que se esperaba. Argentina va a cumplir con el pago de 700 millones de dólares hoy a la tarde, a última hora, y de esa manera no iba a entrar en default y el resto de la deuda lo iba a prorrogar o iba a formar parte de un acuerdo. Ahora, los dos puntos que el gobierno había señalado como importantes, que eran como una bandera, no están en el acuerdo. Por ejemplo, refinanciar a 10 años no va a ser así, esto solamente se habla hasta el 2025, que la sobretasa por el dinero que se le prestó a Argentina, que está prestado sobre lo que a Argentina le correspondería por ser miembro, bueno, esa sobretasa se va a seguir pagando, no fue quitada. Es decir, los dos puntos donde el gobierno incluso pidió respaldo internacional para negociar con el FMI, no los consiguió. Lo que sí consiguió el gobierno fue algo de tiempo, algo de aire, pero dijo que el acuerdo no tiene ni va a significar un salto devaluatorio, atención con las expresiones, un salto devaluatorio es un salto, es decir, llevar el dólar oficial al precio del dólar blue. Bueno, eso dice el gobierno que no lo va a hacer, quizás haya pequeñas devaluaciones constantes. Y además dijo que no va a haber ajuste. Eso habría que verlo porque el comunicado del fondo habla de recortes, por ejemplo, en el área energética, en los subsidios a las empresas energéticas, con lo cual automáticamente significaría en la suba de las tarifas. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, es un escenario por ahora positivo, pero que se puede complicar. ¿Por qué? Porque todavía el kirchnerismo duro no habló. Hablaron algunos, esta agrupación de soberanos, donde está Amado Boudou, criticó a Alberto Fernández y criticó también a Cristina Kirchner por este acuerdo. La nombraron a Cristina, atención con eso. Carlos Heller, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires, dijo no hay nada para festejar. No están muy conformes dentro del Frente de Todos, por lo menos los kirchneristas duros, respecto al acuerdo. Pero hasta ahora, si no habla Cristina, parece que nada pasa. Vamos a ver cómo siguen las próximas horas. ¿Qué va a hacer la oposición? Bueno, eso lo vamos a hablar con el diputado Pablo Tonelli en minutos nada más, ya está conectado con nosotros. A ver, ¿qué va a pasar si este acuerdo va al Congreso? ¿Cómo va a actuar la oposición? Por el lado de los libertarios, ya hoy José Luis Esper y el diputado Milei dijeron que no van a apoyar este acuerdo y que el acuerdo es una farsa, que es un mamarracho. Bueno, ruidos políticos, todo esto para analizar. Primero la parte política con Pablo Tonelli, después con un economista vamos a hablar los aspectos técnicos de este acuerdo con el FMI. Tan esperado, llegó, pero no era el que se esperaba y no era el que iba a venir a solucionar todos los males de la Argentina. Lamentablemente, el lunes todos esos problemas van a seguir estando. Bueno, de esto vamos a hablar hasta las 23. Aquí en Hoy Nos Toca, te invitamos a que te quedes en el canal de la ciudad. Va a seguir siendo un problema para la Argentina durante muchísimos años, pero hoy tenemos una buena noticia y nos parece importante, los días que hay buenas noticias, pararnos en ese momento y disfrutarlas. Lo que planteamos en todo el curso de las negociaciones fue tener el apoyo para poder refinanciar esa deuda de 44.500 millones de dólares. No tengo duda, va a contar con el acompañamiento, me atrevería a decir, de la totalidad de los gobernadores y gobernadoras. Elevaré al Congreso de la Nación para su consideración el acuerdo este. Necesitamos que lo apoyen. Y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, decía, llevaré este acuerdo al Congreso de la Nación, necesitamos que lo apoyen. ¿Qué va a hacer la oposición? Bueno, un integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, además miembro del Consejo de la Magistratura, tema que vamos a hablar, porque la agenda parlamentaria de sesiones extraordinarias sigue abierta y se va a tratar, por ejemplo, la reforma del Consejo de la Magistratura. Es el diputado nacional Pablo Tonelli que tiene la amabilidad de recibirnos en su casa vía Zoom y charlar con nosotros. Pablo, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, por suerte. Buenas noches. Bueno,
ahí el presidente dijo, necesitamos que apoyen este acuerdo. Ya tienen la letra chica, conocen los pormenores, lo van a apoyar. ¿Qué se está hablando en Juntos por el Cambio? No, bueno, pormenores todavía no hay, tampoco hay en términos precisos o exactos un verdadero acuerdo. Hay un primer entendimiento entre el staff técnico del fondo y el personal técnico de nuestro Ministerio de Economía, lo cual es un primer paso y es muy positivo y lo celebramos, pero acuerdo todavía no hay. No está escrito ese acuerdo, que a su vez lo va a tener que considerar y eventualmente aprobar el directorio del Fondo Monetario. Lo que sí podemos decir a estas alturas es que nosotros celebramos que haya un principio de acuerdo con el fondo. La posibilidad del default nos parecía una posibilidad sumamente perjudicial para el país, sumamente desfavorable. Siempre creímos que era necesario un acuerdo, que era necesario un entendimiento. Así que este primer paso lo celebramos y estamos contentos de que el gobierno lo haya dado. Ahora, hay que seguir la negociación, hay que concluir el acuerdo. Bueno, recién una vez que el acuerdo esté escrito y esté concluido, bueno, lo consideraremos y en la medida que sea razonable y adecuado, le daremos nuestro apoyo. Tonelli, ahí el presidente cuando habló y presentó, el presidente habló de acuerdo, el FMI habló de entendimiento. Es cierto que hay ahí una diferencia, pero al margen de esto, el presidente tuvo palabras duras contra el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Nuevamente, como que les está tirando a ustedes el peso de la responsabilidad. Ustedes cuando fueron gobierno tomaron este crédito, bueno, apoyen esta salida que encontramos que nos saca la soga del cuello. Metáfora más, metáfora menos, esto es lo que dijo Alberto Fernández. Bueno, el presidente es un especialista en no reconocer responsabilidad alguna de su propio gobierno. Él debe pensar que su gobierno es una maravilla, cuando en rigor de verdad es más bien lo contrario. No hay que perder de vista que en este punto en concreto, que la mayor parte del préstamo ese que se tomó durante nuestro gobierno fue para pagar deudas contraídas anteriormente por los previos gobiernos kirchneristas. Esto es así, esto no admite discusión, no admite interpretaciones divergentes. Pero bueno, el presidente es especialista en decir cosas y en atribuir errores a otros. Y la verdad que está claro que él es poco lo que gobierna y es poco lo que decide, ¿no? De modo que yo le recomendaría al presidente que se concentre un poco más en su propio gobierno y en tomar las decisiones que le corresponden como presidente, y que de hablar ya del gobierno pasado que concluyó hace largos 2 años. No tiene ningún sentido eso. Tonelli, ahí varias veces he hablado con dirigentes de Juntos por el Cambio que me decían, nosotros vamos a apoyar el acuerdo porque que Argentina no tiene que entrar en default y es necesario reestructurar esa parte de la deuda. La deuda argentina es de 370.000 millones de dólares, estos son 44.000 nada más, el 12% del total de la deuda. De todas maneras hay que hacerlo, vamos a apoyar. Ahora, ¿qué va a hacer el kirchnerismo duro? ¿Cristina apoya? ¿El kirchnerismo duro va a apoyar, va a levantar la mano en el Congreso? Bueno, lo queremos ver. Esto decían varios dirigentes Juntos por el Cambio. Hasta ahora hay algunos pronunciamientos menores. Yo recién nombraba la agrupación Soberanos, Miles, los grupos más duros, ¿no? El propio Carlos Heller dijo no hay nada para celebrar, que de alguna manera se quejan por este acuerdo porque no quieren tener al FMI monitoreando el ajuste fiscal los próximos años en la Argentina. ¿Podrían decirse son grupos marginales? Pueden ser. Pero si esto escala dentro del kirchnerismo, ¿va a cambiar la posición de ustedes en el Congreso? La posición nuestra no va a depender de lo que el kirchnerismo diga o deje de decir, de lo que opine o deje de opinar, sino del contenido y los detalles del acuerdo. Si el acuerdo es bueno para el país, si es un acuerdo de refinanciamiento razonable, adecuado, y que en definitiva sea bueno para el país, nosotros lo vamos a apoyar y lo vamos a acompañar, con independencia de lo que digan algunos sectores muy minoritarios, como pueden ser los que vos recién nombraste. A nosotros no nos preocupa la opinión que pueda tener Vudú, por decir algo, que realmente si hay una opinión que no nos preocupa, la de Vudú.
sino que lo que nos preocupa es el contenido del acuerdo, si el acuerdo es bueno o no para el país. Si el acuerdo es bueno, lo vamos a acompañar, y si el acuerdo no es bueno, bueno, plantearemos los reparos que el acuerdo nos merezca. Pablo, además de esto, ¿no? Del acuerdo con el FMI, usted no tiene fecha, no creo que se llegue a tratar durante el mes de febrero en extraordinarias, ¿no? Parece un poco pronto, entre otras cosas, porque el acuerdo, reitero, no está concluido. Hay un primer entendimiento, hay un principio de acuerdo, pero esto tiene que plasmarse en un verdadero No, acuerdo que hay que pregunto por los escribirlo. tiempos, por los siguientes tiempos. El vencimiento de 730 millones de dólares, que era inmediato, Argentina lo cubre, lo paga, pero tiene un gran vencimiento se va a dar a mediados de marzo, que si no está reestructurado, en Argentina ingresaría en default con el FMI. Este entendimiento, en principio, ¿posterga ese pago? ¿Lo pone en una cuestión fuera de esa exigencia que tenía Yo un tiempo de estimo, vencimiento? yo estimo que sí, aunque reitero, nosotros todavía no conocemos los detalles de este primer entendimiento, pero yo entiendo que una de las primeras consecuencias de este entendimiento es la postergación de los vencimientos inmediatos Claro. e inminentes, con lo cual habría más tiempo para continuar la negociación. De todos modos, nosotros somos partidarios de cerrar el acuerdo lo antes que se pueda, es decir, si por nosotros fuera, nosotros hubiéramos cerrado el acuerdo el año pasado, apenas comenzó la pandemia, cuando inclusive es posible que se hubieran conseguido mejores condiciones, porque la situación del mundo era otra, la mirada del fondo respecto de sus deudores era otra. De modo que nosotros estamos listos para tratar y eventualmente aprobar el acuerdo lo antes posible. Pero la negociación no depende de nosotros, sino del gobierno. Lo cambio de tema, Tonelli, y aprovechando que usted es miembro del Consejo de la Magistratura, uno de los proyectos que Sí. el gobierno, el Poder Ejecutivo, envía ahora al Congreso, a la Cámara de Diputados, para tratar en sesiones extraordinarias, es la reforma del Consejo de la Magistratura, la ampliación. Ese sí lo conocen, ese proyecto, porque ya creo que ya Sí. llegó y lo han visto. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, el proyecto del Poder Ejecutivo tiene el mérito de que propone una integración del Consejo que implicaría restablecer ese equilibrio que actualmente no hay entre los estamentos que integran el Consejo y que fue el punto determinante para que la Corte declarara la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que es la que actualmente nos rige. En ese punto el proyecto es razonable, es adecuado, como también es razonable o es adecuada cualquier otra integración que respete el equilibrio, que puede ser de 14, de 15 o de 20, como hay algunas propuestas dando vueltas. Más importante que el número es el origen y el modo de elección de los integrantes del Consejo. Por ejemplo, yo tengo una divergencia con el proyecto oficial porque propone que los representantes académicos, que serían dos, sean elegidos por el Consejo Interuniversitario. Y a mí eso no me parece razonable. A mí me parece que si los abogados van a ser elegidos por los abogados, los jueces van a ser elegidos por los jueces, los legisladores por los legisladores, lo que corresponde es que los académicos sean elegidos por los académicos, es decir, por el voto directo de todos los profesores universitarios que estén en condiciones de votar. Bueno, también tenemos alguna ¿Y el divergencia. proyecto qué dice respecto a eso, a los representantes Bueno, el del proyecto lo foro que académico? dice es que a los académicos los elige uno, el Consejo Interuniversitario, y otro, los decanos de las facultades de Derecho. Y a nosotros eso no nos parece correcto, nos parece que lo correcto es que voten todos los profesores. Bueno, lo tenemos que discutir el tema. Otro punto que seguramente va a ser difícil de resolver es la presencia o no de un juez de la Corte en la conducción del Consejo. Nosotros somos partidarios de que efectivamente haya un juez de la Corte, preferiblemente el presidente de la Corte, para que presida el Consejo. Y el kirchnerismo, que es muy receloso de la Corte y que evidentemente tiene problemas con la Corte, no quiere
no está de acuerdo con esa presencia, de modo que este sin dudas va a ser un punto que lo tendremos que discutir mucho, pero digamos, en principio si hay buena voluntad del oficialismo, no debería ser difícil que nos pongamos de acuerdo. La Corte Suprema declaró inconstitucional la anterior composición del Consejo de la Magistratura, por eso este proyecto. Este proyecto eleva Así la es. cantidad de miembros a 16, si no me equivoco, el proyecto del Ejecutivo. A 17. A 17. ¿Está bien en cuadra dentro de la exigencia constitucional que pedía la Corte Suprema? Sí, sí, por eso digo, la composición que propone el proyecto del Poder Ejecutivo es una composición razonable que respeta el equilibrio. Pero insisto, no es la única posible. También hay composiciones de 14, de 15, de 19 o de 20 que respetan igualmente ese equilibrio que es el objetivo a lograr. De modo que, bueno, tendremos que discutir el tema, analizarlo y ver por cuál de las integraciones finalmente se inclina el Congreso. Estos días hay una marcha que organiza un sector del kirchnerismo a pedir la renuncia a la Corte Suprema de Justicia. El problema es que esa marcha, que lo pueden hacer militantes, gente de a pie, pide directamente la renuncia a la Corte y es apoyada por miembros del gobierno, o sea, por el viceministro de Justicia, Martín Mena, la titular de la AFIC, Cristina Camaño, a pesar de que el estatuto de la Agencia Federal de Inteligencia le impide tener pronunciamientos políticos, Así ya es. los tuvo. Todo esto genera una cuestión, a ver, Luis Juez me decía el otro día en la radio, es un intento golpista, porque si la Corte Suprema hace una marcha Sí. pidiendo la renuncia del presidente Alberto Fernández, sería algo golpista. Si es al revés, si el Ejecutivo promueve una renuncia para descabezar la Corte, también es un golpe institucional. ¿Lo ven así ustedes? Sí, sí, claramente, es un alzamiento contra el Poder Judicial, es un alzamiento contra la Corte Suprema. Inclusive es algo que está expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Hay un artículo en la Constitución que no se suele recordar, que es el artículo 22, que dice que como nuestro sistema es representativo, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, y que quienes quieran atribuirse los derechos del pueblo, como en este caso los organizadores de la marcha, cometen el delito de sedición. Es decir, no pueden los organizadores de la marcha atribuirse la representación del pueblo y en ejercicio de esa supuesta representación pedir la renuncia o destitución de los jueces de la Corte. El mecanismo que nuestra Constitución ha previsto para eventualmente remover a algún juez de la Corte si se diera el caso de que incurra en mal desempeño es el juicio político. Es un juicio que se inicia en la Cámara de Diputados y concluye en el Senado. Pero esto de que una pueblada o una asonada, como la que han organizado algunos dirigentes kirchneristas, pretenda lograr la renuncia o el apartamiento de jueces de la Corte, es algo que está definitivamente reñido con nuestro sistema institucional, está reñido con la Constitución y constituye un alzamiento, constituye un golpe contra el Poder Judicial. Y si participan miembros del Ejecutivo, como los ejemplos que le daban, ni más ni menos el viceministro de Justicia, la titular del AFIP, No, y el hubo otro, presidente, el propio presidente, Daniel, claro. el presidente ha dicho textualmente que la Corte Suprema tiene problemas de funcionamiento. La verdad es que a mí esto me causa gracia, porque el presidente lo dice como si el Poder Ejecutivo fuera un violín, y resulta que el Poder Ejecutivo es un desastre, y el presidente ni siquiera puede echar a un subsecretario de Energía o a un funcionario del PAMI porque no lo dejan. Y él habla del mal funcionamiento de la Corte. No fueron capaces de pedir la captura del funcionario iraní que asistió a la asunción del dictador Ortega en Nicaragua. Se equivocaron con los nombres, llegaron tarde con los pedidos a Interpol y se dan el lujo de hablar de mal funcionamiento de la Corte. La verdad, me parece que el presidente tendría que primero mirar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, que está lejísimos de ser adecuado, que está lejísimos de ser un buen funcionamiento, antes de ponerse a criticar a la Corte Suprema. Lo que tiene que hacer respecto a la Corte es dejarla tranquila y que funcione con la autonomía y con la independencia que ha previsto la Constitución Nacional. ¿Antonella?
Pablo, quiero volver 2 segundos al tema del FMI, porque una de las principales preocupaciones de la sociedad es el tema del ajuste. Si bien hoy Martín Guzmán aclaró que no va a haber una reforma ni laboral, ni tampoco previsional, perdón, me trabé. ¿Usted cómo cree que le va a afectar este acuerdo a la sociedad, al ciudadano común? Mire, por lo pronto hay ajustes que ya se han hecho. El ajuste en las jubilaciones ya está hecho. Desde que se cambió la fórmula de actualización de las jubilaciones, se hizo un ajuste fenomenal en las jubilaciones. Los jubilados han perdido en lo que va del gobierno kirchnerista, según las escalas, pero no menos de un 20% de lo que deberían estar cobrando. De modo que ahí el ajuste ya se ha hecho y el gobierno lo hizo con absoluta independencia de la negociación con el Fondo Monetario. También en el comunicado del Fondo Monetario, creo que lo dijo Daniel al principio, se alude a la necesidad de ir reduciendo los subsidios en las tarifas. De modo que no cabe la menor duda de que va a haber un aumento en términos reales en las tarifas. Bueno, esos son ajustes que hay que hacer y que son necesarios. Y que entre otras cosas hay que hacerlos porque el gobierno se dejó estar en esa materia con ese afán demagógico y populista que guía al gobierno. Creyeron que podían no aumentar las tarifas, creyeron que podían emitir sin límite. Bueno, esas cosas son cosas que requieren ser puestas en orden. De modo que va a haber ajustes. Lo quiera o no lo quiera el Fondo Monetario, lo impone la realidad, lo impone la situación del país. Pablo, ahí hablando de los posibles ajustes, esto como para ir cerrando, el Fondo Monetario habla del recorte a los subsidios al área energética, lo cual significaría un aumento de tarifas, pero también hace hincapié, y esto lo vamos a hablar con un economista un ratito, hace hincapié en que vayan cesando el tema de la emisión monetaria para pisar un poco la inflación. Bueno, claro. Digo, eso también le quita una herramienta al gobierno de tener dinero recién emitido para tapar agujeros fiscales, para compensar ciertas cuestiones que van desde el subsidio hasta de contención social. Se va a quedar sin esa herramienta, va a tener que, si quiere sostener todas las transferencias de ingresos que hay del Estado a sectores más desprotegidos, estoy refiriendo a planes, a acuerdos que tienen con distintos sectores que hoy lo necesitan porque Argentina tiene 45% de pobreza, va a tener que recortar por otro lado. O en todo caso va a tener que subir la carga impositiva, porque si querés bajar el déficit fiscal, tenés que gastar menos y recaudar más también. Bueno, ese es un punto muy importante. El control de la emisión monetaria es decisivo y, por supuesto, es uno de los puntos del acuerdo que prevé distintas metas para ir reduciendo la emisión fiscal. Pero fíjense hasta dónde llega el extravío del presidente, que hoy lo escuché decir que la inflación era culpa y responsabilidad de los empresarios. Esto es una locura, eso es insostenible, eso no lo puede decir nadie que conozca 2 letras de economía. Está muy claro que el mayor responsable de la inflación es el Estado y que entre una de esas responsabilidades está en la emisión monetaria. Bueno, esto también es un punto que está previsto en el acuerdo, afortunadamente, porque es algo que el país necesita, reducir el déficit fiscal. Es decir, el país no puede crecer como debería hacerlo en la medida que sigamos teniendo este fenomenal déficit fiscal, de modo que, bueno, será la hora de que el gobierno ponga las barbas en remojo y achique el gasto estatal, ojalá lo achique donde corresponda y no causándole perjuicios a la población, para reducir el déficit fiscal de acuerdo con las metas que aparentemente están fijadas en el entendimiento con el Fondo Monetario. Pablo, la última, agradeciendo ya el tiempo que nos brindó. Hace minutos habló el presidente Alberto Fernández, dijo respecto al acuerdo con el FMI, ahora el FMI debería hacer una autocrítica, debería revisar sus acciones. Esto sería como la frutilla del postre a lo que han dicho otros funcionarios. De hecho, el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, hace 2 días atrás pidió que la justicia citara a los técnicos del FMI que autorizaron el préstamo a la Argentina en el año 2018. Digo, este tipo de declaraciones, porque ahora lo dijo el presidente, hoy anuncia un entendimiento, un acuerdo, y después critica al FMI a la noche. ¿Puede, digamos, en los próximos días, digo, no, pero pregunto si puede entorpecer el acuerdo o forma parte del folclore de la política?
No, eso es folclore, esas son pavadas que dice el presidente para halagarle el oído a esos grupos ultras, a esos grupos reaccionarios que están en contra del acuerdo con el Fondo Monetario y que creen que el default es una fiesta y es algo bueno y es algo beneficioso, a pesar de toda la evidencia en contra que nuestra historia nos exhibe y nos muestra. La verdad, son el tipo de tonterías que el presidente dice y a las que no deberíamos prestarle atención. Pablo, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Muchas gracias. A ustedes, Daniel, que sigan muy bien. Fuerte abrazo, buenas noches.